Buenos días, buen domingo. En la primera parte de este programa voy a conversar con Tiziana Polecer. Ella es presidenta de Conce Comercio y aspirante a la vicepresidencia de Fedecámara en las próximas elecciones, así, ¿no? Correcto. ¿Por qué aspira a tanto cargo juntos? No, juntos no. Dentro de ¿Van a un dejar mes, otro? sí, dentro de un mes tenemos la asamblea, en pocos tiempos, en 2 semanas tenemos la asamblea de Consecomercio, Ajá. donde se renuevan autoridades ¿Y y yo quién te entrego reemplaza? la presidencia. ¿Quién te reemplaza a ti? Gustavo Valecillos, hasta ahora es el único candidato. ¿Y en Fedecámara? En Fedecámaras estamos aspirando a la segunda vicepresidencia en la fórmula de Adán Celis, que la compone Adán Celis en la presidencia, Felipe Capozolo en la primera vicepresidencia, yo aspiro a la segunda y Rafael Trejo en la tesorería. ¿Por qué aspira? Bueno, yo creo que es Porque respira. primero por eso, pero además creo que porque de alguna manera queremos darle continuidad a un trabajo que se ha venido haciendo desde Fedecámaras, que creemos que hay que seguirlo, que hay que fortalecerlo, que hay que destinar este tiempo al fortalecimiento gremial. Hay una convicción de que el país realmente podrá recuperarse, podrá ir hacia un camino apropiado si todos aportamos un poco en el área que nos toca. En el caso mío como empresaria en Fedecámaras, pero la idea es que todos los venezolanos se incorporen a hacer vida dentro de alguna de las instituciones de la sociedad civil. Ahora, ¿tú crees que Fedecámara en este momento está cumpliendo con el objetivo de toda organización empresarial en estos momentos de crisis? Bueno, en realidad creemos que sí. Hemos venido haciendo un trabajo. Creo que lo primero, lo que se destaca es una renovación del diálogo en general. Primero se hizo un trabajo importantísimo con todo lo relativo al diálogo social. Nos sentamos nuevamente en una mesa, trabajadores, empleadores, gobierno, a justamente analizar los aspectos que nos afectan. ¿Cuál ha sido el resultado de esos diálogos? Bueno, por lo menos lo hemos reanudado, recordemos que nosotros tenemos una participación en estos diálogos, un poco de información, de aporte, de cómo son nuestras estructuras de costo, cómo nosotros funcionamos, cómo nosotros debemos creer que deben fijarse algunas pautas, ¿no? Y bueno, estamos siendo escuchados, estamos escuchando, y eso en todas las instancias, ¿no? Que es lo que está ocurriendo de alguna manera. El rol de las instituciones empresariales, entre otros, es poner el reflector donde hay problemas, ¿no? Ahora, Tiziana, es señalarlo. cuando tú dices que en todas las instancias incluye al gobierno. Sí, porque nosotros Ustedes hemos estado... están conversando con el gobierno. Sí, como lo dijimos justamente ¿Qué se ayer... plantean esas conversaciones con el gobierno? Bueno, lo primero ha sido complicado porque teníamos mucho tiempo que no se hacían, entonces lo primero había que partir de un reconocimiento mutuo y eso ha ocurrido. Como bien he señalado, las relaciones o nuestras conversaciones con el gobierno son frecuentes, son fluidas, son muy respetuosas, pero lamentablemente todavía no son lo efectivas que nosotros quisiéramos. Hay un poco de lentitud en algunas medidas, entendemos que no es fácil, entendemos que algunas cosas, pues evidentemente tenemos que tener un poco de paciencia, quizás de nuestro lado tenemos que ser más fuertes en nuestra argumentación, pero estamos en eso. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Bueno, desde el lado de Consecomercio hemos hecho muchas solicitudes. Por ejemplo, la primera de ellas tiene que ver con la voracidad fiscal. Eso es algo que afecta considerablemente el rendimiento, la rentabilidad de las empresas. Los impuestos municipales, nacionales, específicos de cada sector están creciendo exponencialmente y lamentablemente, como nosotros hemos señalado, los pagamos pocos porque hay un volumen importante de negocios que no están respondiendo a lo que son los impuestos. Voracidad fiscal, ¿qué quieres decir? El exceso e irracional cobro de impuestos. ¿Por qué irracional? Bueno, porque en el caso, por ejemplo, de los municipios, ha habido aumentos de hasta el 6.000% en los últimos 4 o 5 años. Eso en realidad para una economía que aún no podemos decir que está dentro de una etapa de recuperación, digamos, sostenida, es complicado. ¿Y en el caso de los empresarios?
¿Perdón? ¿Las empresas privadas? Bueno, es que justamente las empresas, los comercios están, y te lo dicen, muchos de los comerciantes agrupados en nuestras cámaras, que el pago de impuestos los deja sin utilidad prácticamente, porque no solamente son los impuestos, además es una elevación importante en el costo de los servicios públicos que no se reciben todavía en óptimas condiciones. Entonces vemos, por ejemplo, un estado como Carabobo, que tiene problemas de energía eléctrica frecuentes, o sea, muchos cortes diarios y prolongados, y la factura de la energía eléctrica va subiendo. Entonces, ahí hay una irracionalidad, a eso nos referimos de alguna manera, con aumentos en los impuestos nacionales, aumento, por ejemplo, también el impuesto a las grandes transacciones financieras. Nosotros hemos solicitado muy respetuosamente que se analice la posibilidad de eliminarlo, porque es un impuesto que ha sido inflacionario y no cumplió el objetivo. El objetivo que se había planteado el gobierno era recuperar el bolívar como moneda transaccional, y eso no ocurrió. Entonces, nosotros somos más bien, o proponemos más bien, que se cobren los impuestos que deben cobrarse, por ejemplo, en las aduanas. ¿Ustedes quieren la dolarización? Nosotros queremos trabajar con una sola moneda y, por supuesto, quisiéramos que fuera la nuestra, evidentemente. Nosotros lo que se le complica al comercio es trabajar con muchas monedas, porque además no solamente el dólar. En las zonas fronterizas se trabaja con la moneda, exactamente, con la moneda del otro país. Ajá. Hay zonas en donde la transacción es, por ejemplo, en oro. Hay otras zonas donde se paga con café, como en el Estado portugués. O sea, nosotros lo que queremos es tener una sola moneda. ¿Es bueno? ¿Ah? ¿Es malo pagar con café? Es que no es ni bueno ni malo, es muy complicado, porque se supone que todos estamos acostumbrados a transar con una moneda. Cuando empiezas a transar con cosas diferentes a la moneda o a una sola moneda, se complica muchísimo el control en la caja, se complica mucho el volumen de operaciones, el cliente se incomoda, porque esa es otra cosa importante. Nosotros tenemos que enfrentar un cliente que de pronto llega al mostrador, no hay cómo darle el vuelto, es complicado terminar una transacción, porque además muchas de ellas son una parte en dólares, una parte en pago móvil, una parte. Entonces, esa complicación al comercio le genera costos y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Tú sabes qué está pasando? Y me han comentado varias personas que van a un abasto, un supermercado, entonces pagan. Entonces, cuando le van a dar vuelto a la señora que está en la calle, dice, mire, no tengo para darle vuelto. Entonces, ya ella tiene el producto esa es la incomodidad a que me refiero. Entonces, y a veces es el comerciante. Y se viene y no recibe su dinero. Bueno, es que justamente hay gente que de alguna forma logra darle el vuelto, por ejemplo. Eso se presta a pillería. Es que no es tanto eso, el problema es la complejidad, porque a veces el cliente no entiende que no tengo el vuelto en lo que él quiere que yo se lo dé, porque muchas veces el vuelto sí existe, pero el vuelto existe, por ejemplo, en pago electrónico. El vuelto no lo tienes en efectivo. Pero él está pagando en efectivo. Exacto, pero de pronto está pagando en otra moneda y tú tienes el vuelto en otra moneda en pago electrónico. Entonces, es muy complejo. Tenemos que ir a un receso, regresamos. Bueno, Tiziana, por ejemplo, ¿tú sientes que realmente ha decaído la actividad económica? Sí, en relación a los mismos meses del año pasado, sí. Nosotros tenemos un trabajo que hacemos sistemáticamente. Ayer presentamos las cifras y en términos generales... ¿Cuáles fueron esas cifras? Bueno, ¿cuánto perdieron? ¿Cuánto dejaron de ganar? ¿En cuánto se redujo la actividad? Nosotros nos medimos en unidades vendidas o personas atendidas, en el caso de los servicios. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la región de Oriente estamos vendiendo menos 44% de lo que se vendió en los mismos meses, enero-mayo del año pasado. Tenemos en Occidente menos 34% y en el centro menos 21%. Eso en términos generales. Pero luego también tenemos una medida por sectores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en víveres tenemos menos el 11%, panaderías menos 18%, comercio electrónico menos 32%. O
sea, seguimos estando en negativo, aunque hay que decirlo, ese negativo ha ido disminuyendo. Enero, febrero, marzo fueron bastante más dramáticos, ¿no? Y ese negativo ha ido disminuyendo. Lo que yo noto que ha crecido es la venta ambulante, ¿no? Ha crecido la informalidad. Por eso. Eso es una realidad, eso es uno de los planteamientos que nosotros hemos hecho justamente. Pero contra eso no puede luchar. Claro, sí se puede luchar, pero no nosotros, que tenemos que tener la ayuda del lado del gobierno, porque la informalidad, como siempre decimos, el informal no es informal porque quiere, es porque no le queda otro remedio. Por eso, se lo estoy diciendo. Y si esa es la situación, es muy difícil entonces, sacarlo de ese ambiente. ¿Cómo lo saca uno de ese ambiente? Porque él no se formaliza. Primero, porque es muy costoso por los impuestos que mencionaba antes. Entonces, si él empieza a sacar la cuenta de lo que le cuesta formalizarse, prefiere mantenerse en la informalidad. Y lo otro, lo engorroso de los trámites. Entonces, son dos aspectos que tenemos que abordar. En la medida en que los impuestos sean racionales, el informal se va a sentir motivado a la formalidad, porque él por naturaleza quiere ser formal. Porque recordemos que un informal no puede registrar su marca, cuando existan créditos no puede pedir crédito. El informal no es su deseo ser informal. Y por supuesto, si se le ponen tantas trabas, es evidente que no lograremos formalizarlos, ¿no? Y lo grave de este asunto es que eso está llevando incluso al que es formal hoy en día a pensar en pasarse en la informalidad porque ve que no le resulta rentable el negocio en términos formales. ¿Tú has pensado ser informal? No, bueno, evidentemente me resisto y la lucha y parte de esta actuación en los gremios es justamente para seguir luchando por eso, porque me permito insistir. Hay muchos informales que quieren ser formales y no lo logran, producto del alto costo que eso implica. Y esa es la lucha que debemos dar. Aquí dice, hemos visto cadenas comerciales con 15 y 20 puntos de venta y se han reducido a los que están en la capital. En algunas ciudades las empresas no cierran, pero se disminuye la atención en algunas colectividades, expuso la señora Poleser en la radio. Sí. En la radio. Efectivamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay cadenas comerciales que están quedándose únicamente con los puntos de venta en las ciudades clave, porque justamente hay problema en las regiones. Nosotros hemos hecho énfasis y cada vez que tenemos la oportunidad lo repetimos, la necesidad de que se entienda que Venezuela no es Caracas nada más. Venezuela son la sumatoria de unos estados que están haciendo grandes esfuerzos. Nosotros en Caracas no percibimos la realidad de lo que se vive fuera de ella. Hay problemas de combustible muy serios, hay problemas de energía eléctrica serios, hay problemas en el suministro de agua. Son cosas que en Caracas no se perciben en la dimensión que existe en el interior. Entonces, evidentemente, eso además sumado a la contracción en el consumo, sumado, por supuesto, al tema inflación, etcétera, hace que se estén concentrando algunos comercios en las ciudades donde hay movimiento. ¿Eso qué implica? Que estamos desatendiendo ciertas ciudades del interior. Entonces, cuando cierra un punto de venta en una ciudad alejada de la capital, tenemos que pensar que estamos dejando de atender a esa ciudad y que probablemente la gente tenga que trasladarse a otra ciudad a hacer compras o a lograr adquirir digamos, la mercancía que necesita. Y eso, por supuesto, es costo, es esfuerzo. Y eso es lo que estamos señalando, que tenemos definitivamente que darle un peso específico a las regiones, entender que cada región tiene sus necesidades y que no podemos estar propiciando o no debemos, a quienes tienen a su cargo las políticas públicas, desatender lo que son las regiones, porque estamos desabasteciendo el país, estamos dejando al país sin servicios, estamos dejando al resto del país sin comercio, y eso es grave. Ahora, ¿cuáles son los sectores más críticos a la hora de hacer una evaluación de la venta de productos? Bueno, en términos porcentuales, de la investigación que nosotros hicimos, vestido y calzado es un sector muy golpeado, pero quizás el más golpeado de todos
es el comercio-servicio que atiende a la construcción, porque es el sector más deprimido. Entonces, recordemos que el comercio atiende a los demás sectores ¿Y de la el positivo economía. qué va? Los alimentos, los productos Los alimenticios. menos negativos son obviamente los alimentos, es primera necesidad, pero allí también hay un cambio un poco en la conducta del consumidor. El consumidor frente a que no dispone de lo que quisiera para poder comprar, está cambiando sus hábitos, está dejando de consumir, por ejemplo, proteínas por otro tipo de alimentos más económicos y eso, por supuesto, tiene sus consecuencias que no son las deseables, ¿no? Cuando tú mides eso- Y está comprando menos cantidad. ¿Y eso ¿ok? ha afectado al comercio? Sí, por supuesto. Hay crisis en algunos Bueno, establecimientos. Han cerrado muchos establecimientos. en el interior, sí vemos que han cerrado. ¿Por qué en el interior? Bueno, justamente por la falta de servicios, por la falta un comerciante necesita energía eléctrica, un comerciante necesita que en el Estado haya combustible, porque si no hay combustible en el Estado, la mercancía no le llega, entonces no tiene que vender. Entonces, luego el talento humano, o sea, cómo se trasladan los trabajadores a sus puestos de trabajo cuando hay crisis de gasolina. La semana pasada estuvimos en Maracaibo, y en Maracaibo un viernes a las 2 de la tarde no había comercio abierto, Claro. porque no había Ahora, gasolina Tiziana, ese ¿qué día. significa estar en un 18% en negativo? Que se están vendiendo menos unidades de las que se atendieron menos personas. En millones de bolívares. No, bueno, esa estimación sí no la hicimos porque allí sí la gente un poquito es más reacia a responder. Nosotros nuestra encuesta solo se basa en términos porcentuales, porque evidentemente ahí habría que otras implicaciones, ¿no? Y la gente pues no, hay ciertas cosas que no las dice con facilidad. Ajá. ¿Qué otra cosa? Bueno, definitivamente el otro aspecto importante para el sector comercio son los ilícitos aduaneros. Lo que se contrabando. conoce como contrabando, etcétera. Allí tenemos un problema muy serio también desde el lado del comercio, por supuesto más serio o en la misma dimensión con la industria, pero el comercio, de alguna manera, ese comercio formal también es formal cuando compra la mercancía que va a vender, paga todos sus impuestos. Sí, claro. Entonces, cuando una mercancía entra sin pagar los impuestos correspondientes, por supuesto pierde el fisco porque no cobra Claro. esos impuestos a los que me refería antes, ¿verdad? No cobra. Pero además estamos perjudicando a la industria nacional, perjudicamos al comerciante formal que sí los paga y por supuesto por eso vemos algunas diferencias muy notables de precios. Decían ¿ok? ayer intercambio entre países. No, perdón, y el último punto más importante del ilícito y el contrabando es que el que más pierde es el consumidor. El consumidor es el que más pierde porque ¿Por esa qué? mercancía Ya. no es controlada. Al no ser controlada está ingresando falsificaciones, productos de mala calidad. Entonces, por supuesto, si nadie lo controla en la aduana, esa mercancía ingresa y puede causar daños a la salud y a la vida de las personas. Un receso y regresamos. Tú hablas de lo negativo, de la compra ilegal, ¿no? Ahora, eso no tiene control del Estado. Bueno, fronteras no existen. debería existir control, pero evidentemente tenemos allí problemas. Tenemos problemas que está ingresando mercancía que evidentemente no está siendo Por ejemplo, nacionalizada. ¿qué ¿no? ingresa con más fuerza? Bueno, los problemas más serios están en alimentos, en medicamentos, en autopartes, cosméticos, licores, tabaco. Son quizás los sectores donde la incidencia del ilícito es mayor, aunque entra de todo de manera ilícita, hay que tenerlo claro, ¿no? Control. Pero evidentemente, por ejemplo, como hemos señalado, en el caso de los juguetes, que es un caso para que entendamos bien la dimensión de este problema. La juguetería es uno de los sectores más regulados por razones obvias. El niño manipula el juguete, el niño se lo puede meter en la boca y entonces para poder fabricar un juguete, para poder importar un juguete se requiere mucha normativa de calidad. Cuando ese juguete entra o producto del ilícito no tiene la calidad adecuada y es una falsificación, estamos poniendo en riesgo la salud de un niño, porque el niño, insisto, puede manipular un juguete y hacerse daño. Luciana, ¿por qué esa parte del control? Porque de pronto uno viaja y yo veo en las aduanas, yendo,
Maiquetía, fundamentalmente, porque en el exterior no pasa eso, según me dicen los mismos viajeros. Entonces, un señor que trae una maleta, abra la maleta, voltea la ropa, le voltean toda la ropa, le sacan los zapatos y al fin ciérrela otra vez. Eso, Bueno, lo que pasa es que... ¿y por qué se extiende al comercio eso? Bueno, eso habría que preguntárselo a las autoridades que tienen la responsabilidad del Bueno, se lo puedes resguardo en las preguntar tú. aduanas, ¿no? Eso habría que preguntárselo a ellos porque eso está pasando, ¿no? Pero nosotros, por eso es que nosotros hemos insistido en que se reactive la Comisión Presidencial de Lucha contra el Fraude Aduanero. Esa era una comisión que se creó en el 2001. Y contra la matraca, y contra era el peaje, interesante, contra todo lo ilegal, ahí se por hablaba favor. todo. ¿Qué sucede? En esa mesa estaba el empresariado, con Comercio, con Industria, Fede Cámaras, y del otro lado los organismos que tienen a su cargo eso que usted está señalando. Allí se produjeron resultados reales porque necesitamos trabajar coordinadamente. Nosotros como empresarios podemos señalar, mire, este producto que yo le traigo aquí, este producto es una falsificación. Yo no puedo investigar, yo no tengo competencias de investigación. En esa mesa se entregaba el producto y entonces los organismos a cargo investigaban qué había pasado, por dónde había entrado, de qué manera, etcétera. Nosotros estamos insistiendo, esa es una comisión que existe, que tiene un decreto, que está en Gaceta, pero tenemos que reactivarla porque es la manera de trabajar de manera conjunta. No hemos tenido mucho éxito en convencer, digamos, al gobierno de la necesidad de que se restablezca esta comisión, porque sería muy importante. Ahí tenemos mucho que decir los comerciantes, tenemos mucho que decir los industriales y evidentemente pudiéramos darle una información más precisa a quienes les corresponde y tienen las competencias de investigación y de eventualmente crear las sanciones. Hay que decir que puntualmente ha habido acciones, pero no coordinadas. Por ejemplo, en noviembre el 6CPC hizo todo un trabajo de, digamos, hacer una fiscalización fuerte y con las sanciones correspondientes en medicamentos. Medicamentos que se estaban vendiendo fuera recordemos que para vender medicamentos hay que tener también una normativa. No se pueden vender medicamentos en cualquier tipo de establecimiento. Allí el 6CPC hizo un trabajo, lo reconocimos además en el caso de los medicamentos, pero faltan los demás sectores. Por ejemplo, en autopartes también es muy grave. En autopartes, la gravedad de una falsificación o de una pieza de mala calidad no solamente compromete la vida o la salud de quien maneja el carro, sino además puede generar un accidente con consecuencias. Entonces, por eso hemos señalado que es importantísimo que trabajemos de manera más coordinada. Aquí dice Consecomercio, contracción del consumo, también se ha extendido durante el periodo abril 23, mayo 23. Sí, bueno, nosotros no nos medimos en Consecomercio con consumo, sino nos medimos con unidades vendidas o personas atendidas, porque nos parece que es un poco más significativo, ¿no? Medirnos de esa manera. Si tú fueras a evaluar la situación actual de los tres principales problemas que tiene el comerciante o que tiene el empresario para sobrevivir o para vivir mejor, ¿qué dirías? ¿Cuáles son los problemas puntuales? Lo primero, el poder adquisitivo del consumidor. Ese es el primero. O sea, si no elevamos el poder adquisitivo es imposible. ¿Cómo lo elevas? Luego, hay otro elemento importantísimo que es el consumo, el crédito. Nosotros sin crédito no hay crédito bancario ahorita. No, para el comercio prácticamente es nulo. ¿Y eso? O sea, el poco comercio, recordemos que la banca tiene una limitación con el encaje, no puede pues aumentar las posibilidades de darnos crédito y el encaje y esa disposición viene del gobierno. Entonces, evidentemente hay un problema con el crédito. No solo con el crédito a nosotros para comprar mercancía, el crédito al consumo. Recordemos que casi nadie dispone en este momento de un crédito en las tarjetas de crédito para poder incluso solventar emergencias, etcétera. Entonces, el crédito es importante. Evidentemente, la voracidad fiscal, que seguimos señalándola como un problema clave. La calidad de los servicios públicos, no podemos trabajar con servicios públicos deficientes, especialmente, insisto, en las regiones. Muchas veces cuando uno dice estas cosas, la gente nos escucha en Caracas y no tiene la dimensión de lo que eso es fuera de Caracas. Es realmente preocupante. Insisto, combustible, energía eléctrica, conectividad, toda una serie de elementos que están generando problemas.
Nosotros hemos hecho esfuerzo, especialmente el área de Consecomercio que se refiere al servicio, ya que el mercado en Venezuela está tan contraído, pues, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando en exportación de servicios, en tratar de vendernos y de ofrecer nuestros servicios en el Lo que ha aumentado exterior. mucho es las tarjetas de crédito. Hay todo el mundo hasta en cualquier puesto de buhonero pagan con tarjeta de crédito, aceptan tarjeta de crédito. No es crédito, es Bueno, débito. tarjeta de débito, bueno. Exacto, que hay una gran diferencia. Eso no hay que pagarlo. Exactamente. No, el débito ya lo tienes que tener en la Pues, cuenta. En cambio, el crédito no. Lo que hay es métodos de pago electrónicos. Pero el crédito como tal es... No existe lo que era tarjeta de crédito No, antes, prácticamente ¿no? es inexistente. Sino tarjeta de débito. Solamente débito, que por supuesto implica que ya ese dinero está disponible, ¿no? Ok. ¿Qué otra cosa me vas a decir? Ya estamos terminando el programa. No, bueno... Aquí te estás quejando tú de la energía eléctrica en el Zulia, que es un tema de derechos humanos, dices tú. Sí, en todo el país, pero en el caso del estado Zulia, por las altas temperaturas, por lo que la situación propiamente del estado, pues la verdad es muy preocupante. En este momento, tanto Zulia como Carabobo están enfrentando problemas de energía eléctrica muy, muy serios. Recordemos que además Carabobo es un estado industrial, entonces el problema se potencia muchísimo más, ¿no? Pero me quería referir, y por supuesto he hablado tanto, pareciera que hemos hablado en negativo, pero en realidad los comerciantes por naturaleza somos positivos. Queremos ser, además... No te preocupes, que no te van a aumentar los impuestos. No, queremos ser optimistas responsables. Y el optimismo responsable se basa primero en querer preservar nuestros negocios. Eso es lo que queremos hacer. Estamos buscando alternativas. Estamos revisándonos internamente para poder ser más rentables, para poder ofrecer mejores precios, para poder ser más eficientes en lo que hacemos. Estamos, en el caso de los servicios, mirando a la exportación. Allí, en la medida en que se reactiven todos los vuelos internacionales, vamos a poder trabajar mejor la exportación de servicios de salud. Nosotros éramos potencialmente... ¿Tú has pensado en retirarte de esta actividad comercial? No, para nada, ¿no? Para nada. Entonces están ganando mucho. No. Lo que quiero es preservar el nombre de mi negocio, como todos los comerciantes. La mayoría, una parte importante de los comerciantes en Venezuela hemos heredado el negocio de nuestros padres y no queremos ser nosotros la generación que lo cierre. Y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir haciendo todo. Lo que sí te voy a cerrar el programa porque terminó el tiempo. Gracias, Tiziana Poleser. Muchas gracias a usted. En la próxima parte conversaré con Roy Daza, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Gracias. Bueno, ahora converso con Roy Daza, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Roy. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo está Maracay, Estado de Aragua? ¿Tú eres diputado por el Estado de Aragua, no? Por el Estado de Aragua. ¿Sí? Siempre he sido diputado por ese estado. ¿Por qué sectores? Por Maracay, exactamente por el circuito... La Coromoto, por esa cosa. Por todo Maracay. El circuito Maracay incluye el municipio de Girardot y el municipio marebriceño. Muy bien. Y Ocumare también. Ahora, Roy, tú como vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, ¿qué evaluación tienes del trabajo de la Asamblea Nacional en su conjunto y de la comisión, especialmente esta, sobre todo ahora que se está moviendo un poco la relación exterior? Sí. Esta comisión ha sido realmente un trabajo en este periodo, ¿no? Que se ha propuesto una línea de acción. Por cierto, en coincidencia con todas las fracciones parlamentarias ahí representadas, ¿no? Que están casi todas, por cierto, claro. Que era cómo ayudar, cómo cooperar en la apertura y la reapertura de relaciones diplomáticas. ¿Se ha logrado? Y se ha logrado, es decir, se avanzó con Colombia, incluso no tanto todavía el gobierno del presidente Petro, es decir, se avanzó con Brasil, es decir, con diputados que vinieron, senadores y diputados que estuvieron aquí, se avanzó con los europeos, con los mexicanos, es decir, se fue haciendo un trabajo, a veces incluso callado, ¿no? Sin hacer mucha bulla, pero que ha ido abriendo. ¿Y los americanos? ¿Y con los americanos? Con los americanos ha habido algunos contactos, sí ha habido pero no con la fluidez que debería ser. ¿Por qué?
Porque yo creo que la política de los Estados Unidos hoy está muy aprisionada, en primer lugar por una campaña electoral y por un discurso político que no tiene que ver precisamente con lo que son las relaciones parlamentarias. Además, nuestra comisión ha influido y ha incidido en que Venezuela retorne al Parlamento latinoamericano, donde en un principio había mucha resistencia. Hoy ya estamos en el Parlamento, hoy estamos en el Parlamento suramericano, en el Parlamento amazónico y en distintas instancias parlamentarias e internacionales, donde los que estaban antes ni lavaban ni prestaban la batea, es decir, ni permitían que Venezuela participara, ni ellos tampoco hicieron nada durante Las todo el reuniones tiempo que tipo estaban. México, ¿en qué pararon? Esas pararon en unas negociaciones y esa negociación llegó a un acuerdo, bueno, realmente a 3 acuerdos, uno previo que fue roto por la situación con Alex Saab y el otro al que se llegó, que era la posibilidad de que los Estados Unidos le entregara a la República Bolivariana de Venezuela unos recursos que son de la República, que son de los venezolanos, que no son de los norteamericanos, son de nosotros que están allá. Son 3.200, ahí se firmó, todo el país vio la firma, todo el mundo hizo ruedas de prensa, en la asamblea incluso se confirmó y se le dio apoyo a esta resolución que se hizo en México y después no pasó nada. Es decir, sencillamente no entregaron los reales que son de los venezolanos. ¿Y por qué? Porque yo creo que la política del presidente Biden, aunque ha abierto canales de comunicación, sigue la línea de Donald Trump, que es asfixiarnos y llevar a un terreno en la política que nos coloque en una posibilidad de inacción. Trump ha estado mucho en la prensa en estos días, parece que hay unas declaraciones medio polémicas, ¿no? ¿Quién? Trump. Donald Trump. No, Parece pero que dijo lo que había pasa, lo que pasa es que Trump no dio Trump repitió algunas cosas que ya había dicho, pero lo que pasa es que esta vez lo confiesa abiertamente. Confiesa que la política que él aplicó era llevar al colapso a Venezuela, al colapso económico, producto de qué? Del bloqueo económico, producto de las medidas coercitivas, producto de la presión diplomática, de la presión política. Yo creo que ya es hora que la élite gobernante estadounidense se dé cuenta que por ese camino no es justo la relación. ¿Qué otra cosa está haciendo su comisión en la Asamblea Nacional? La Ley de Cooperación Internacional. ¿Cómo es eso? La Ley de Cooperación Internacional era del 58. Ajá. Realmente hubo que hacer otra ley porque la realidad es absolutamente otra. Para el común de la gente, ¿qué significa eso? Para el común de la gente significa contar con una ley que hace posible que el marco de la cooperación entre privados, entre los estados, entre las instituciones, se dé en un marco legal donde están las reglas claras, donde están las cuentas claras de cómo se hace. Y además, en un momento en que nosotros necesitamos cooperación internacional. Eso es indudable. Generalmente Venezuela fue dador de cooperación y lo seguirá siendo, pero en esta oportunidad hemos avanzado en eso. Está por ir a la plenaria de la Asamblea, pero en la comisión ya está lista ese acuerdo. Dice aquí que ¿qué otra cosa están haciendo ustedes en la Asamblea? De Bueno, tu comisión, en favor del pueblo. Esto tiene mucho que ver con las relaciones diplomáticas que hemos abierto, porque a partir de la cooperación, por ejemplo, yo soy de los que calculo que nosotros podemos llegar en este año a 2.000 millones de dólares de intercambio con Colombia. Creo que podemos llegar a 3.000 millones de intercambio con Brasil. Y en eso ha sido, por supuesto, la política del presidente Maduro quien la lleva adelante. Nosotros hemos cooperado con esa actividad. Lo mismo con Turquía, lo mismo que se está haciendo con Irán, lo mismo que se está haciendo con China, con otros países con los que hemos tenido cooperación. Ahora, pero lo más importante es lo que hemos hecho en el marco de América Latina, donde hoy las perspectivas de relación comercial, de actividad económica, ¿y eso en qué se traduce para los venezolanos? En comercio, en trabajo,
en que haya movimiento a la economía. Ok, vamos a un receso, regresamos contigo. ¿Cómo no? Una pregunta, ¿tú visitas restaurantes en Maracay? No. ¿No? ¿No vas? ¿Dónde? Es decir, y no porque no tenga nada en contra, ¿no? Sí, Sino porque generalmente... ¿No quieres que te vean? No, porque paso mucho tiempo aquí, 3 días en Caracas, y generalmente cuando estoy allá tengo una actividad. Yo soy el responsable de formación política Muy bien. en el partido, y por supuesto tengo una agenda bastante compleja. Pero no caminas por Maracay, no sales, Eso sí, ¿no? ¿Sí? hago mercado, ando en camioneta, visito a mis amigos, independientemente Ajá. de su filiación política, mi familia vive. ¿Haces mercado? ¿Cómo está? Hago mercado. ¿Cómo está el costo de la vida allá? El costo de la vida allá está como en todo el país, ¿no? Es decir, no hay una diferencia importante, excepto en los ¿Ha productos. aumentado el costo de la vida mucho? Ha aumentado el costo de la vida, Sí. ha aumentado no con los Ok. niveles que estaban Claro. hace 2 años atrás, Ok. pero por supuesto sí ha habido un aumento del costo de la vida dentro de una situación de equilibrio, digamos, muy inestable, como Ok. es la economía venezolana en estos momentos, pero lo cierto es que yo sí constato cómo está Ok. la cosa en la calle. Si la gente te pregunta a ti cuando te encuentres ahí comprando en los mercados, mire, diputado, ¿usted qué ha hecho por Aragua? ¿Qué dirías tú? Le digo que he cumplido con lo que yo dije que iba a hacer, que era trabajar, pero con toda mi fuerza, por la estabilidad política del país. Ahora, Yo no le prometí a nadie ni arreglar unas Ajá. cloacas ni nada, porque eso no Claro, es la función. Pero sí le dijo, y creo que hemos logrado, a través de la Asamblea Nacional, no lo he Ok. logrado yo en particular, pero hemos logrado una estabilidad política del país que nos lleva además y nos puede conducir a una estabilidad económica. ¿Cómo están tus relaciones con la gobernadora? Muy buena, Sí. es una gran venezolana, una aragüeña Trabaja. de mucho trabajo. Sí. Sí, Es apretada. sí, no solamente que es apretada, sino que es muy disciplinada y muy activa en el trabajo, es Sí. increíblemente activa, ¿no? Ah, qué bueno. Bueno, aquí dice que la Asamblea Nacional pide investigar a políticos de oposición que siguieron órdenes de Trump. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Hubo diputados que siguieron órdenes de Trump? ¿O es un invento para No, ahí castigar? están las declaraciones donde diputados o exdiputados de la oposición solicitaron al presidente Trump a la aplicación de sanciones. Hace poco, cuando Hace era presidente. ya hace algún tiempo. Ahora no tiene Trump facultades para No, sancionar a ahí no tiene, Venezuela. pero además están incluso los videos y las fotos donde están plácidamente reunidos con el presidente Trump y se contentan y se alegran mucho. ¿Y un delito reunirse con Este, Trump? No es un delito, lo que sí es un delito es... Ustedes no se reúnen con Fidel Castro, con la gente de Fidel Castro, con Cuba, con todo no eso. es un delito reunirse ni con Trump, ni con Fidel Castro, ni con nadie. Con Fidel Castro no, ya lo era que sí es antes, un ahora. delito, lo que sí es un delito Raúl es... Castro también se raspó. Lo que sí es un delito es provocar sufrimiento al venezolano. Es decir, provocar un bloqueo económico es un crimen de lesa humanidad, que es lo que acaba de confesar Donald Trump abiertamente. Y estos señores Y eso hay que investigar para ver incluso hasta qué punto tienen la responsabilidad, ¿no?, en el sufrimiento que ha tenido que pasar el pueblo de Venezuela por la aplicación de esas medidas coercitivas. ¿Qué culpa tiene un diputado de esas medidas coercitivas? Las medidas coercitivas Ellos lo pidieron, ellos las hablaron con la gente. solicitaron, además están los videos, están las informaciones de prensa, están las declaraciones donde ellos además no solamente que lo solicitaron, sino que cuando empezaron a aplicar, hablaban de ellas con mucha alegría, con mucho jolgorio, porque a partir de ahí iban a derrocar al presidente Maduro. Y digo que ni derrocaron al presidente Maduro, están dispersos y derrotados políticamente y no tienen hoy cómo darle la cara al país. Eso tiene sanciones penales. Es la investigación que se va a abrir a partir de la proposición que hace el diputado presidente Jorge Rodríguez el pasado martes, que hizo esa proposición. La comisión
debe establecerse y abrir la investigación. No me atrevo a adelantarme en la investigación. Lo que sí digo es que la investigación va. ¿Tú crees que hay delito ahí? Yo creo que hay delitos de traición a la patria. ¿Cómo? Porque tú no puedes pedir sanciones que van a afectar a tu familia, que van a afectar a tu país, que van a afectar a tu gente. Eso es insólito, eso no le cabe en la cabeza a nadie, que alguien pueda hacer una barbaridad como esa. Ahora, ¿cómo le pruebas tú a un diputado, a un opositor? Por las declaraciones que hizo, ¿Ah? por las declaraciones que dio. Por las declaraciones que ellos mismos dieron. Ajá. Pero ellos dijeron que iban a tumbar gobierno, dijeron que iban a destruir a Venezuela. Bueno, el 30 de abril, creo, del año 2019... Pero eso no creo, tiene que ver con la relación de ahorita, eso no tiene que ver con lo que están investigando en este momento. Lo que se está investigando en este momento es que el señor Donald Trump dice que cuando él estaba en la presidencia, él dejó a Venezuela al borde del colapso, ¿verdad? Y ellos apoyaron eso. Entonces tienen que responder. Mira, con nombre y apellido, ¿quiénes apoyaron eso? Bueno, de las declaraciones que fueron expuestas en la Asamblea Nacional, ahí está el señor Julio Borges, ¿no? Ahí está el señor Juan Guaidó, ahí está el señor Capriles, y está la señora María Corina Machado. ¿Qué pena prevé eso? Habría que someterla a la investigación de la comisión y esa comisión tendrá que llevarla a la 15 tribunal. años de cárcel, No, tendrá que llevarse a los tribunales, que los tribunales decidan. Los parlamentarios hacemos el informe y eso, por supuesto, tiene una carga desde el punto de vista jurídico. ¿Y eso no es provocar más problemas políticos y falta de entendimiento entre el diálogo y la oposición, contrario a lo que pregona el propio presidente de la República, que habla del diálogo? Yo creo que los que han sido responsables de una política de agresión contra Venezuela aplicada de los Estados Unidos, de alguna manera tendrán que, verle la cara a un fiscal y a un tribunal y asumir las responsabilidades que tengan. Porque cuando uno esté en política, uno tiene que ser responsable por lo que dice y por lo que hace. Está bien, ¿tú eres responsable? Sí, cómo no. Siempre lo he sido. Pero no te han castigado por eso. No, yo siempre he sido responsable con las cosas que... ¿En tu casa te castigan por eso? Bueno, tú sabes que en mi casa yo tengo la suerte de que en mi familia respalda mucho la lucha que he aprendido desde muy joven. Sí, no tienes reclamos. No, todo lo contrario. Es decir, dale duro, echa para adelante. ¿Qué dice la señora? ¿Cómo dice? Mi esposa es que eso es incluso mucho más radical, ¿no? Sí, ¿tú crees? Entonces ella está de diputada. No, ella está diputada, pero tiene opinión política sobre los temas del país. Mira lo que dice aquí Future News. Organizaciones europeas exigen fin de sanciones contra Venezuela y liberación de Alex Saab. ¿Qué es esto? Mira, hay declaraciones, hay muchas declaraciones realmente que ha habido pronunciamientos. Hace poco el CARICOM acaba de decirle a la vicepresidenta de los Estados Unidos, mire señores, suspendan las sanciones contra Venezuela. Es decir, qué importante es para el CARICOM, por ejemplo, que nosotros podamos reactivar Petrocaribe. Qué importante es para la economía de esos países y para nuestra economía. Claro. Aquí veo que dice que Estados Unidos flexibiliza sus sanciones contra la venezolana PDVSA 24 de mayo del 23. Sí ha habido decisiones en función de la flexibilidad, particularmente con la empresa Chevron, pero eso no es suficiente. Nosotros pedimos el levantamiento total y absoluto de unas sanciones que son ilegales e injustas. ¿Cómo cuáles? Bueno, todas las que impiden que nosotros hagamos transacciones financieras internacionales, todas las que impiden que nosotros vendamos petróleo en el mercado petrolero mundial, como siempre lo hemos hecho, y todas aquellas que además nos impiden rescatar los recursos que ellos tienen aprisionados en bancos norteamericanos y el oro que tienen aprisionados. Citgo se la robaron. Esa es la conclusión. Ahí no hay que darle mucha vuelta. ¿Cómo te la has robado? No. Bueno, no es un problema de el plan puesto en marcha del gobierno interino terminó siendo una gran estafa, la gran estafa del siglo XXI. ¿No? A partir de ahí, los tribunales y el gobierno norteamericano se basaron para
apoderarse de Citgo Ok. por medio de mil maniobras, Y nosotros estamos Ok. peleando ahí en el terreno jurídico y estamos también peleando en el Ustedes terreno andan detrás de político. Guaidó. Nosotros no andamos detrás de nadie, nosotros Por andamos política. detrás del... ¿Por rivalidad política o No, por, no, o por nosotros- convencimiento delictual? No, Delictual. no. Lo que pasa Ok. es que ese señor es responsable de buena parte del sufrimiento que ha tenido el pueblo venezolano en los últimos años. Y él tendrá que ¿Cómo le responder. prueba eso? Bueno, por las acciones los conoceréis. Es decir, él ha sido el artífice de un hecho insólito, que es que tratar de formar un gobierno provisional, Ok. tratar de subvertir el orden constitucional, además, incluso hasta de burlarse de la Constitución de Venezuela. Bueno, un mensaje final ahorita. Un mensaje final es que no van a poder, aún con las sanciones, detener la estabilidad y el progreso de nuestro país, porque seguimos adelante trabajando todos los venezolanos, unidos en función de ese objetivo. ¿Cuál es tu ambición política? Mi ambición política es que el país en este momento supere la situación que tiene. ¿Estás contento con el gobierno? Yo estoy contento porque el gobierno ha sabido responder y ha sabido defender los intereses de la mayoría nacionales. ¿Quiénes son tus enemigos? Mis enemigos son aquellos que apoyan Ok. el imperialismo norteamericano. Y ese señor que dice que te vayas de aquí, porque está levantando la mano que se terminó el programa. Gracias. Muchísimas Roy. gracias. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.